Moreno acerca de la plaza colonial, la colonial y las plazas del siglo XIX. La segunda charla, la magíster Sofía Mustafa, con la obra de Taís en Tucumán. Y la otra charla del magíster Oscar Chelela, puesta en valor de paisajes patrimoniales. Bueno, para empezar con la primera charla, voy a presentar a la magíster arquitecta Daniela Moreno. Ella es arquitecta, magíster, docente investigadora del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, directora de la Maestría en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos. Ha dirigido y dirige programas y proyectos de investigación del CIUNT y de la SPU, vinculados a la historia y la conservación del patrimonio urbano arquitectónico, particularmente en temas referidos a patrimonio industrial y a espacio público, sobre lo que ha realizado publicaciones y asesorías. Actualmente es directora del programa PIUNT, el Patrimonio Urbano Arquitectónico del NOA, como recurso estratégico de desarrollo local. Bueno, si te parece, Daniela, podés comenzar presentando tu Hola PowerPoint. a todos y a todas. Voy a intentar compartir. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, perfecto. No, este no es. Voy para atrás. Ahí está. Bueno, vos me avisás, Flor, cuando vaya pasándome. Bueno, te aviso a los 20 minutos si querés. Bueno, listo, Dale. gracias. Bueno, esta presentación está dirigida fundamentalmente a caracterizar el proceso que se inició en Tucumán a fines del siglo XIX y se consolidó a principios del XX, determinando una estética paisajística en la conformación del patrimonio urbano de Tucumán, en lo que se refiere a plazas, plazoletas y parques. Ese es el tema central sobre el cual vamos a hablar hoy, pero como ustedes saben, bueno, el espacio público es el espacio de todo, el espacio contenedor de la vida urbana, y en ese sentido han sido creados y transformados en consonancia con los cambios sociopolíticos, ideológicos que la sociedad ha ido atravesando, y en ese sentido van marcando el proceso histórico de desarrollo de la ciudad para digamos, caracterizar este periodo que es fundamentalmente en el cual se determinó el patrimonio de las plazas y parques que nosotros tenemos. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo para... quiero sacar una línea que tengo acá que no sé. Ahí está, que me tapa todo. Vamos a retroceder un poco hacia los orígenes de la ciudad, o sea, a la ciudad colonial. Tucumán, como la mayor parte de las ciudades de fundación española en América, fueron creadas a partir de un vacío mayormente regular que se denominó Plaza Mayor. Ese espacio, digamos, que fue el que, a partir del cual se generó la traza de la ciudad, fue el centro tanto geométrico como funcional de la ciudad, y fue originalmente el único espacio público común de esas características en las ciudades americanas, como centro focal, digamos, concentró la mayor parte de las funciones y tuvo, ahí está, en nuestro caso, fue un vacío mayormente angular, sin ninguna definición, sin equipamiento, rodeado de los edificios principales que determinaban los poderes principales, el poder político, el cabildo, y el poder religioso a través de la iglesia matriz. Si bien este era el foco principal y donde se ubicaban los principales edificios, tenía al principio, digamos, un carácter muy rudimentario, y se iban ubicando en el perímetro, digamos, las viviendas de las familias principales, y en nuestro caso se ubicó en la esquina la iglesia de los jesuitas, que después, cuando los jesuitas se fueron, fue
se ubicó ahí, se ubicaron los franciscanos. En ese sentido, digamos, la Plaza Mayor fue el único centro de la ciudad, el único centro, el único espacio público que concentraba toda esta polifuncionalidad de la ciudad, pero centrípeta, porque Tucumán, a diferencia de otras ciudades americanas, coloniales, tuvo plazas menores. Digamos, en muchas ciudades americanas, los conventos generaron o manzanas enteras o medias manzanas destinadas a desborde de estas instituciones religiosas, pero Tucumán no lo tuvo, salvo los pequeños atrios de las iglesias conventuales, pero muy pequeños, particularmente el atrio de la Merced, que como ustedes sabrán, originalmente la iglesia de la Merced se ubicaba en otro sentido del que está actualmente, y generaba hacia la calle 24 de septiembre un pequeño atrio. Posteriormente, la iglesia se construyó, se reconstruyó, digamos, en el lugar en que actualmente se encuentra, también destinó un pequeño atrio, del mismo modo que la iglesia de los jesuitas y posteriormente los dominicos, pero no podrían considerarse como plazas esos espacios. Recién, digamos, a mediados del siglo XIX, perdón, empezó a aparecer algunos incipientes sistemas de espacios libres que estaban vinculados con los espacios de descarga de los productos que venían del interior, pero digamos, en el perímetro original de la ciudad, las 9 por 9 manzanas, solo estaba la Plaza Libertad y una pequeña plazuela que se llamaba Recoba Vieja, que estaba al lado de un mercado, que es en el sitio que hoy está aproximadamente en la escuela normal. Pero en el cruce de las calles de ingreso a la ciudad y las calles de ronda, empezaron a aparecer estos espacios vacíos que eran para carga, como el que está en el Bajo, en lo que fue posteriormente la Plaza Constitución y después Plaza La Madrid, donde hoy se encuentra la estación, la ex estación de ómnibus, o la plaza de descarga, donde hoy está la Plaza San Martín, o el campo de aduana, o la vieja plazuela del Mercado del Sur. Pero eso eran protosistemas urbanos no planificados y todavía no plazas. O sea que en el periodo colonial solo hubo una plaza principal en la ciudad y la única plaza de todo el periodo colonial. Después digamos, en el periodo republicano, la transformación que sufrió la ciudad tuvo un lapso bastante largo de tiempo hasta que empezaron a consolidarse nuevos centros focales en las áreas del ensanche de la ciudad, digamos, fuera de las calles de ronda, y estas fueron, a partir de 1859, cuando la Plaza Libertad se transforma en Plaza Paseo, se delinean en la Plaza General Urquiza en los ejidos del norte, la Plaza General Belgrano en la Ciudadela, la Plaza General San Martín, que no era la que hoy conocemos, sino es la plaza que después se llamó Rivadavia y que hoy tiene otro nombre que nunca me acuerdo, la que está frente al Hospital de Niños, que era la vieja Plaza de las Carretas o Plaza de los que se definió como plaza, y la Plaza Constitución en la antigua Plaza de Descarga del Bajo. Pero a pesar de que estas plazas se definieron a mediados del siglo XIX, recién entre 1872 y 1877, posteriormente a la creación de la municipalidad, se mensuran y anjonan. O sea, recién se delinean a fines del siglo XIX. Nosotros tenemos referencias de cómo era la ciudad en el siglo por dos planos, que son dos planos de relevamiento de la ciudad, porque hay planos anteriores, pero son planos que en general son como proyectos urbanos. Estos dos planos, que uno es el plano de alineación de desagüe y nivelación de calles de 1893, del ingeniero Guillermo Rucker, en el cual es un relevamiento de la ciudad, y ahí podemos ver cómo empieza a descentralizarse, a aparecer nuevos focos, en los cuales
nosotros vemos, tengo una línea que no sé cómo achicarla, que me está tapando. En este plan nosotros ya podemos ver cómo la ciudad ha empezado a avanzar fundamentalmente en la cruz que definían las calles de ingreso, y el desarrollo empieza a avanzar en ese sentido, se consolida de alguna manera el viejo casco fundacional, ya están definidas los bulevares de 1888 en su ubicación definitiva, porque hubo proyectos anteriores en los cuales los bulevares estaban digamos, en calles más cercanas al área central. Están ya definidas las 4 estaciones de tren y aparecen ya estos nuevos centros urbanos, que son estas plazas, la plaza Urquiza al norte, la plaza Alberti frente a la estación Mitre, la plaza Belgrano en la zona de la Ciudadela, la plaza San Martín y la plaza Constitución en el Bajo, además de la plaza Independencia. En ese momento ya Independencia. En el plano de la ciudad de Tucumán, que está firmado por el intendente Zenón Santillán de 1897, podemos ver con mayor claridad cómo era digamos, cómo se estaba consolidando el tejido urbano. Y como ustedes pueden ver, todavía en los 4 ángulos del rectángulo no había construcciones, eran todavía quintas con limones, quintas con plantaciones de caña de azúcar. La ciudad digamos, iba consolidándose en su área central y hacia las estaciones de ferrocarril. Como ustedes pueden ver, las plazas todavía están en áreas no consolidadas. O sea, la ciudad era más un proyecto urbano. Como ustedes ven en este plano, los bulevares también estaban en zonas todavía no consolidadas. O sea, es evidente que la ciudad se pensaba moderna, se planificaba para crecer, todavía no había crecido, digamos, el espacio público iba adelante de lo que era la consolidación de la traza y del tejido en definitiva, porque tampoco estaban abiertas todas estas calles hasta estos fines del siglo XIX. En esta ampliación del plano que está firmado por Zenón Santillán, podemos ver que se muestran las trazas de las plazas llamadas plazas paseo en ese momento, que todavía eran muy rudimentarias. Lo que se definía fundamentalmente era el centro focal de ese espacio público, con un monumento, las diagonales, en algunos casos las galerías centrales en los ejes, y el perímetro de calles o avenidas en su contorno. En definitiva, esta era la estructura formal de las plazas paseo de este fin de siglo. Bastante rudimentaria, como ustedes pueden ver. El proceso que se inicia a principios del siglo XX, que ya había empezado a definirse de alguna manera a fines del siglo anterior, intenta consolidar el área, digamos, periurbana, fuera de Ronda, que como todos saben era seca, sin arbolado, en un perímetro de área de expansión, de calles arboladas y rodeadas por estos bulevares, 64 cuadras de paseo arbolado, que definen, como habíamos visto, zonas todavía no consolidadas de la ciudad, pero que ya estaban, digamos, proyectándose hacia la ciudad moderna, la ciudad del futuro. Este desarrollo de la ciudad también empieza a avanzar hacia los barrios que estaban, cuyos focos eran las plazas, digamos, los 2 centros focales más importantes, además de lo que se llamaba la ciudad, que era el centro, eran la plaza Urquiza, en la zona norte de la ciudad,
que empieza a consolidarse con la construcción de edificios de mucha jerarquía, como el teatro, el hotel, el casino, el Colegio Nacional, que va conformando este nuevo foco de desarrollo de la ciudad, y hacia el sur, hacia Plaza Belgrano, la Ciudadela, donde estaban ubicándose, bueno, ya se había creado el Hospital Padilla, el Hospital Senado Santillán, o sea, se iba consolidando dos zonas importantes de la ciudad, que en los planos anteriores está claramente identificado porque los tranvías circulaban hacia esos focos. Los focos principales en ese momento eran las estaciones del ferrocarril, las plazas que estaban empezando a consolidarse y los mercados públicos. En la nueva organización de la ciudad, más policéntrica, y empezaba a generar otra imagen. A pesar del desarrollo de estos incipientes barrios, los espacios verdes no lograban todavía satisfacer las expectativas que generaban, digamos, si le decíamos, iba adelante el proyecto urbano que la ciudad misma. Según las crónicas de la época, casi todas estaban abandonados y su tratamiento no era más que el de un gran espacio cubierto por una masa vegetal o boscaje carente de armonía. El diario El Orden dice: en nuestra ciudad se tiende a desarrollar la vegetación prescindiendo de las indispensables minucias. De allí que no contemos con una sola pieza digna de admirar que no sea por su frondosidad. Frente a estas críticas, la ciudad avanzaba en un creciente proceso de transformación de su espacio público, como hemos dicho, sobre la base de conceptos que de algún modo intentaban igualarla a la principal ciudad del país. Y se aplicarían nuevas políticas de saneamiento, higiene y embellecimiento urbano, siguiendo el modelo de Buenos Aires. Con el arribo de las masas inmigratorias llegaron a Sudamérica nuevos usos, costumbres e ideas urbanas. Y sus dirigentes eligieron mayoritariamente copiar el modelo haussmanniano francés que cambió la fisonomía de las ciudades. O sea, aquí empezaríamos a desarrollar lo que fue esta imagen paisajista que Tucumán adoptó a fines del siglo XIX, principios del XX. El París de Haussmann, de mediados del siglo XIX, se caracterizó, como la mayoría de ustedes saben, por la incorporación a esa antigua ciudad de bosques urbanos, parques intramuros, square, plazas y plazas, que se constituyeron en las piezas fundamentales de la jardinería pública. Esta jardinería estaba sustentada en una estética paisajista. Ese paisajismo logró, de alguna manera, subordinar el geometrismo francés, o sea, ustedes acuérdense, jardines barrocos franceses absolutamente geométricos, al pintoresquismo inglés. Eso Sonia Berman lo desarrolla muy claramente, como el paisajismo francés, digamos, de alguna manera coordinó o imbrincó el geometrismo francés al pintoresquismo inglés. El primero, caracterizado, como decíamos, por composiciones regulares y simétricas, y el segundo, de apariencia mucho más libre, imitando a la naturaleza con curiosidades. El paisajismo llegó a Sudamérica de la mano de dos importantes, uno, el urbanista y arquitecto Eduard André, que llegó a Montevideo a fines del siglo XIX, y el otro, Charles Taís, discípulo de Eduard André, que llegó a Buenos Aires, Argentina, y ahí desarrolló toda su actividad. Fue director de paseos públicos de la ciudad casi 30 años, y digamos, de la mano de estos dos arquitectos paisajistas fue desarrollándose en Sudamérica el modelo francés. La influencia inglesa en la jardinería francesa adquirió importancia, como hemos dicho, por el nacimiento de la jardinería pública, que se convirtieron en los modelos que gran parte de la ciudad de Argentina, de fines del siglo XIX y principios del XX, adoptaron como expresión del proceso. Según la teoría paisajística francesa, el jardín debía ser una obra de arte, y el responsable de los trabajos debía ser, ante todo, un artista. André y Taís fueron artistas paisajistas.
como ustedes saben, Chastaís diseñó la mayor parte de los parques, plazas y paseos de Buenos Aires, y muchos de los parques de ciudades argentinas como Córdoba, Mendoza, Paraná, Santiago, Tucumán, entre otras. En el caso de Tucumán, eh, este proceso se dio de la mano del ingeniero agrónomo José Bonifacio González, que fue director de paseos públicos de la Municipalidad de Tucumán entre 1902 y 1912, y a él se deben la autoría de las nuevas trazas de las plazas Belgrano y San Martín, de la Plaza Humberto Primo, del Jardín Zoológico, así como las reformas de la Plaza Alberdi, Urquiza y La Madrid. O sea, en ese momento, esas antiguas plazas que eran boscajes, que estaban, digamos, caracterizadas como que digamos, la vegetación crecía sin control, en muchos casos con muchas flores, arbustos, árboles, en este momento van a ser rediseñadas. En la primera mitad del siglo XX, la Plaza Independencia, junto al nuevo sistema de plazas, fue arreglado y rediseñado siguiendo esos nuevos conceptos paisajistas. Ya, digamos, la línea recta desapareció casi de las plazas, salvo en las diagonales, obviamente, y en las avenidas perimetrales, pero el resto de las caminerías fueron curvas. El bowling green reemplazó al antiguo parterre, el césped a las flores, y también hubo una importante transformación en el equipamiento de estos espacios públicos. La primera en modernizarse de alguna manera en este modelo paisajista fue la Plaza Urquiza, que en 1897 fue transformada absolutamente. En las crónicas dicen que se hizo una plaza nueva donde se encontraba la antigua Plaza Urquiza, y esta plaza tiene una característica particular y única en Tucumán, porque respondía a caracteres propios del jardín pintoresquista inglés. No ascribió exactamente al modelo paisajista francés más clásico, sino que era mucho más libre, casi como un cuadro pictórico donde aparecen distintas escenas con una serie de elementos que se presentan al paseante espacial y temporalmente. Y en el caso de la Plaza Urquiza, se diseñó un lago que intentaba ser lo más natural posible, con una ruta donde estaba oculto el surtidor, una cascada, un puente de madera, y una serie de caminerías sinuosas, casi selváticas, que, digamos, de alguna manera definían este nuevo modelo de plaza que se incorporaba en la ciudad, en la cual, alrededor de 1920, empezó a incorporar también juegos infantiles. El primer juego infantil que apareció fue en esta Plaza Urquiza. La Plaza Perdón, Independencia, Daniela, sí, ya vamos 20 minutos, ¿no? me parece que yo tengo menos calculado en mi reloj. El tuyo va más rápido. Puede Bueno, ser. gracias Flor. Bueno, la Plaza Independencia sin duda a principios de siglo y digamos con la intención de marcar las transformaciones de lo que implicaba el progreso que debíamos manifestarse en el primer centenario, también modificó absolutamente su estructura. Se transformó en una plaza paisajista, cambiando sus caminerías, pero fundamentalmente uno de los hechos más importantes que materializó la plaza fue la demarcación monumental del centro focal con Estatua de la Libertad, obra de la escultora Lola Mora, que se colocó en la plaza en 1904 en reemplazo de la antigua estatua de Belgrano, que estaba en la plaza. Se jerarquizaron los centros focales, los 4 centros focales menores, digamos, con la colocación de 2 fuentes que reemplazaron las antiguas pilas, 2 fuentes de bronce. Se planearon 2 kioscos de música, 2 nuevos kioscos de música, en la anterior que se veían mejor. Se construyó solo uno, aquí están las fuentes, aquí la otra, el kiosco de música, como ustedes pueden ver aquí. En el lado oeste se diseñó una pista de patinaje,
se mantuvo el arbolado de las calles diagonales, se mantuvo la doble avenida perimetral de Naranjos, pero las caminerías interiores fueron absolutamente transformadas, digamos, siguiendo las líneas curvas que caracterizaban el modelo. Se incorporaron especies vegetales exóticas, palmeras, bambúes, de Carolina, y también se incorporaron las nuevas lámparas de alumbrado en hierro fundido, bancos y alumbrado en las diagonales. O sea, los elementos esenciales que caracterizan a la Plaza Independencia en su modelo, digamos, más significativo. También se remodeló la Plaza Alberdi con la, digamos, con la intención de darle marco a la estatua de Alberdi, obra también de la doctora Almora, que se colocó en 1904, también fue absolutamente rediseñada. La Plaza La Madrid fue diseñada, aquí pueden ver con claridad el diseño firmado por González, por el que habíamos dicho que era el director de Parques y Paseos, con un óvalo interior, con las calles curvas, con una pista de patinaje en su interior, siguiendo el modelo paisajista. La Plaza Madrid es la plaza que, digamos, antigua Plaza Constitución, donde hoy no existe, hoy está el viejo edificio de la estación de ómnibus y digamos, donde está el centro donde hay puestos de venta. En este mismo momento se diseñó y se construyó la Plaza Humberto Primo, donde hoy está la Plaza Irigoyen, pero en el otro sentido, aquí en esta única imagen que podemos contar, estaba frente al Mercado del Sur. Cuando se construyó el edificio de tribunales, se la construyó en el otro sentido que el mercado, y aquí se puede ver un cuarto de la Plaza Humberto Primo, que también era una media manzana, una plazoleta con diseño paisajista. La Plaza Belgrano se rediseñó para ubicar la estatua de Belgrano que había estado en la Plaza Independencia, contando ahora con dos focos, la antigua pirámide y el nuevo centro dado por la estatua de Belgrano, y definiendo un tipo de jardín mixto o compuesto con una estructura digamos, más libre, en la cual las circulaciones, las caminerías tenían un diseño mucho más libre que en el resto de las plazas. Sin duda la plaza en la cual más paradigmática de este modelo fue la Plaza San Martín, para el cual se compró esta manzana con el fin de ubicar la estatua de General San Martín, y respondió a un paisajismo radioconcéntrico mucho más clásico, con estas calles circulares, la ubicación de fuentes en los cuatro costados, alumbrado y todavía en un primer momento sin arbolado en las diagonales, que se colocó posteriormente. Todo este sistema de plazas que fue rediseñado parecía no alcanzar para las necesidades de la sociedad de ese momento, que había crecido mucho y necesitaba más espacio libre. Pero como no contaban con recursos económicos, se decidió utilizar el espacio propio de la municipalidad en el cruce de las avenidas con el diseño de estos square o plazoletas en el cruce de las avenidas. El primero, la plazoleta Mitre; el segundo, la plazoleta Dorrego; una plazoleta en lo que fue el Boulevard Mitre, ahora Alem, y Miguel Lillo, todavía existe, y dos más que no se construyeron, una en el Boulevard Mitre y calle Rondó, y la otra en Avenida Sarmiento, en la esquina norte, donde se pensaba ubicar la estatua de Sarmiento. Sin duda, lo que caracterizó más el periodo fue la creación de los parques públicos. Tucumán no podía escapar a esta necesidad, a estos nuevos conceptos urbanísticos e higienistas, necesarios, digamos, lugares para que la población tuviera sitios de expansión, pero también de saneamiento, y la primera
el parque que diseña Tucumán es el Parque General Julio Argentino Roca, en 1891, en 24 hectáreas, en un área natural de Ceviles, en la zona de Las Muñecas. En este plano de Camilo Coulomb, anterior a 1908, se lo puede ver a la ubicación de este parque paisajista, que ustedes pueden ver, que duró muy poco, casi no se consolidó como parque, fue transferido a la municipalidad en 1901 y en 1907 fue cedido a la Nación para los cuarteles. Hoy se encuentran ahí los cuarteles del 5º Regimiento. No pasa. Ahí está. El segundo gran espacio público a manera de parque fue el criadero de plantas que la municipalidad ubicó en la zona próxima al cementerio del oeste, sobre Avenida Mate de Luna, que por sus características, digamos, fue un lugar donde se plantaron árboles, tanto locales como exóticos, y por su diseño decían que parecía más un parque que un vivero. La gente iba a pasear por este vivero, por este criadero de plantas, y lateralmente, donde hoy está el Parque Avellaneda, se diseñó un jardín zoológico, proyecto del ingeniero José González también, que estaba destinado a albergar a la flora y a la fauna, tanto local como exótica. Se diseñó con una importante reja, con un kiosco, se parquizó, se colocaron una serie hizo un bosque, y duró muy poco tiempo. Digamos, el zoológico después fue trasladado al Parque 9 de Julio. Pero sin duda, el parque más importante que Tucumán proyectó y construyó fue el Parque Centenario, que Alberto de Soldati organiza la expropiación y saneamiento de estas 400 hectáreas al este del Boulevard Avellaneda, en las zonas que habían sido recuperadas del río. El río se corrió y eran zonas anegadizas, entonces consideraron que era muy adecuado para construir un parque, pero el gobernador Juan Luis Nogués consideró que no solo hacer un parque, que no era solo expropiar y higienizar una zona de la ciudad, sino que era importante llamar a un diseñador, a un artista para diseñarlo, y por eso contrató a Charles Taís. Desarrolló el proyecto. En el primer tiempo, González fue el que llevó a cabo las obras. Este parque, Taís aplicó un estilo compuesto, una combinación del francés y el inglés, enmarcado por bulevares, con un trazado interior según rigurosas figuras geométricas basadas en el uso de líneas curvas, fundamentalmente el óvalo, y después una colaboración de vías vehiculares y peatonales que iban, digamos, internándose en el interior del parque. Como ustedes ven, el parque estaba proyectado para ser el doble de lo que actualmente es, la zona norte y sur, y que todo el diseño estaba, digamos, pensado en relación a la ubicación de macizos verdes y las visuales, además de zonas de agua quieta y en movimiento, y una variada flora indígena y exótica. Además del parque contaba con una serie de edificios y con instalaciones para este desborde de la población: hipódromo, estadio, tiro federal, jardín zoológico, botánico, estaba la sociedad rural, el teatro de verano, juegos acuáticos, y posteriormente, más adelante, se proyectó el Rosedal, proyecto de Otto Prager, un arquitecto paisajista que terminó de consolidar este sector de la ciudad. El zoológico no duró mucho. Hemos dicho que trasladaron todos los animales al Parque Centenario, y en 1928 el intendente Juan Luis Núñez decide crear un nuevo parque, el Parque Avellaneda. Originalmente el Parque Centenario iba a llamarse Avellaneda, en el sector donde estaba el zoológico, con lo cual Tucumán adquiere un nuevo parque al lado del antiguo vivero. En este parque se construye además una serie de edificios: la confitería en estilo neocolonial, donde hoy está el jardín, un kiosco, y particularmente el edificio
un edificio muy atípico para la ciudad, que era esta pileta pública. Podemos decir, a modo de reflexión entonces, ya para terminar, que el siglo XX, a principios del siglo XX, trajo importantes cambios en lo que a paseos públicos se refiere, siguiendo los ideales sobre los que se gestaba la Argentina moderna. Los espacios verdes públicos constituyen un caso sorprendente de cómo la política de transformación urbana se adelanta a las necesidades mismas de la ciudad. Hemos visto que la ciudad todavía no se había consolidado cuando estos espacios ya estaban diseñados. Se trataba de adecuar y transformar la estructura y la morfología coloniales a las emergentes relaciones productivas y acciones político-culturales de los nuevos tiempos. Paralelo a los conceptos urbanos que guiaron la transformación de la ciudad y fundamental para la definición de su imagen, fue el desarrollo de una estética paisajista sobre la que se diseñaron o rediseñaron todos los paseos públicos. La imagen de estos paseos públicos, tanto en plaza como plazoletas, evidencian similares componentes. Esta similitud demuestra una voluntad ideológica de quienes modernizaron la ciudad camino al primer centenario, partiendo de un nuevo orden urbano, de la higiene y la ética social sobre la base de la estética paisajista. La ciudad transformó sus espacios verdes públicos para el disfrute de toda la comunidad. Muchas gracias y ya dejo de contar. Bueno, muchas gracias, Daniela. La verdad que muchísima información. Así que bueno, espero que la podamos aprovechar. Bueno, ahora vamos a presentar a la siguiente expositora, Sofía Mustafa, arquitecta y máster propio en paisajismo, jardinería y espacio público, otorgado por la Universidad de Granada, España. Auxiliar docente graduado en la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, y hasta el año 2019 en la electiva Diseño del Paisaje. Investigadora en el proyecto PIUNT, la evolución del paisaje urbano y sus componentes en San Miguel de Tucumán, de una mirada holística. Director de ese proyecto, el magíster arquitecto Oscar Chelera. Profesora en diplomatura en diseño del paisaje de la FAU y de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, miembro activo del Observatorio del Paisaje de esta universidad. Bueno, con ustedes, Sofía, si querés Muchas gracias. las preguntas las vamos a hacer al final de la exposición de las 3 charlas. Cuando quieras, Sofía. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como anunciaron al principio de este encuentro, mi exposición se va a enfocar en la obra de Charles Taís en la provincia de Tucumán, y voy a presentar dos casos de estudio. Uno de ellos es el Parque del Ingenio Mercedes, del Chalet del Ingenio Mercedes, y el otro el Parque del Chalet del Ingenio San Pablo. Perdón, no pasa. A ver. Espera un ratito, que es hasta que se cargan. Ah, bien, bien. Con la flechita estás pasando. Ahí está. Bueno, a modo de presentación también quiero explicarles cómo va a ser la estructura de esta charla. En primer término voy a hacer una introducción y contarles la relación entre la historia y el paisaje, y el concepto de jardín histórico en el cual aborde este tema. En un segundo punto, la figura de Carlos Taís, para que conozcamos quién era este hombre y este profesional arquitecto. En tercer punto, el siglo XIX en Tucumán y la industria azucarera, el jardín paisajista inglés, como lo presentó recién la arquitecta Daniela Moreno, cómo se transfiere hacia Europa y cómo se adopta en Argentina y por qué hacia finales del siglo XIX. Y por último, voy a desarrollar los jardines de Taís en los chalets de los industriales azucareros, el caso del Ingenio Mercedes y el Ingenio San Pablo. Para empezar, vamos a afirmar que toda acción humana sobre el territorio deja huellas, y algunas de ellas
van a configurar nuestra identidad como soporte de la memoria. Entonces decimos que los jardines son producto de la creatividad humana, que responden a una cultura y a un momento histórico, y adoptan un modelo o paradigma estético y constituyen una respuesta fundamentalmente a los modos de vida de una sociedad, y por ello se convierten en un testimonio. Es importante destacar cómo en el año 1981 el Comité Internacional de Jardines Históricos, reunidos en Florencia, define en el artículo primero qué es un jardín histórico. Y dice que es una composición arquitectónica y vegetal que desde el punto de vista de la historia o del arte tiene un interés público y por lo tanto se considera un monumento. Dentro de esta categoría se van a incluir todos aquellos ejemplos que definen los modos de vida, como los parques, los jardines botánicos, los claustros, los cementerios, los entornos de monumentos aislados, huertos y todos los espacios verdes incluidos dentro de las ciudades declaradas monumento histórico. También en el artículo tercero afirma que los jardines históricos son un testimonio de una cultura, como antes habíamos mencionado, de un estilo, de una época y de la originalidad de su creador artístico. De ese creador artístico, de ese artista que mencionaba en la anterior conferencia, la arquitecta, vamos a tomar a la figura de Carlos Thays, que va a ser quien va a marcar un gran cambio dentro de la historia de la jardinería en la República Argentina y también en la provincia de Tucumán. Carlos Thays es un parisino, fue un parisino nacido en 1849 en París. Trabajó como arquitecto paisajista desde muy joven junto a Edouard André. A su vez, André, este maestro jardinero, estaba a cargo de las obras de Alphand en la gran reforma urbana de París, ¿sí? Y por lo tanto, este equipo trabajaba en emblemáticos jardines y parques dentro de este plan urbanístico que planteaba Haussmann para París, y que va a caracterizar toda la historia de la jardinería del siglo XIX, que va a contagiar ese efecto a las principales ciudades del mundo. Thays va a llegar a Argentina hacia 1889, enviado por su maestro André para hacerse cargo del primer encargo en la República Argentina, que fue el proyecto del Parque Crisol en Córdoba en el año 89. Su estadía, que iba a durar en principio 2 años, terminó siendo para toda la vida. Decidió afincarse en nuestro país, donde se relacionó con importantes personalidades, y también es importante decir que conoció a Cora Petrona Venturino, una mujer de la alta sociedad argentina, donde también se vinculó, digamos, en esa élite que dominaba la sociedad del momento, la sociedad liberal, y también fue su gran compañera, formó una familia con ella, y también compartía la pasión de la botánica, y lo acompañaba en todos los proyectos que abordaba. ¿Cómo llega a Tucumán? Thays recibe el encargo más importante en la provincia, que fue el Parque 9 de Julio, en ese momento Parque Centenario o Avellaneda, que se empieza a diseñar hacia 1908, pero arriba a nuestra provincia físicamente hacia 1903. Este bien, que tiene declaratorias como lugar histórico nacional, bien provincial y bien de interés municipal, es el más representativo de este estilo paisajista en la provincia de Tucumán, y está a la altura de los parques más importantes y significativos de esta jardinería del periodo liberal. Es también la ocasión donde Thays va a hacer grandes vínculos con los principales personalidades de la provincia, como políticos e industriales,
y va a ser motivo de encargos profesionales futuros que irán surgiendo a raíz de, digamos, de darse a conocer. Ya Thais era un importante jardinero, un importante arquitecto, conocido y de renombre. Nos posicionemos en Tucumán hacia ese momento, en el siglo XIX y en el auge de la industria azucarera. Esa industria azucarera que digamos, surgió con los jesuitas en San José de los Montes de Lules, fue retomada en los primeros años del siglo XIX, pero con la llegada del ferrocarril, una política propuesta por la generación del 80, se modernizaría esta industria como parte de toda una planificación económica y gubernamental, y daría, se convertiría en un importante polo industrial donde se desarrollarían estos poblados azucareros, estas grandes fábricas que van a estar de la mano de este progreso y de esta visión del crecimiento económico del país y de la llegada del ferrocarril a la estructura territorial en 1876. ¿Qué implicaba la llegada del ferrocarril? Implicaba cambios sustanciales en la rapidez en el traslado de la mercancía, también de la maquinaria que venía desde Francia y desde Inglaterra y llegaba hacia estos centros que se ubicaban alrededor de la ciudad de Tucumán y que permitían que pueda progresar esta industria. También posibilitaba el traslado rápido de mercancía que salía hacia el puerto de Buenos Aires y se distribuía entre las provincias. ¿Cómo eran esos poblados azucareros? Los poblados azucareros, si bien muestro un ejemplo en este caso, pero adoptan características comunes en cuanto a su organización en el territorio y forma de asentamiento, y surgieron como pueblos privados, adoptando un fuerte paternalismo que controlaba desde las construcciones hacia el comportamiento de sus obreros, hasta el comportamiento de sus obreros y sus familias, asegura la arquitecta Paterlini de Koch en su libro titulado Los pueblos azucareros de Tucumán. Dentro de estos grandes conjuntos que estaban organizados paisajísticamente, vemos cómo se posicionan. Yo remarco en este sector, por ejemplo, el caso del plano de estructura urbana del Ingenio San Pablo. Podemos tomar cualquier ejemplo de los poblados azucareros. El chalet, el chalet o la vivienda patronal se ubicaba próxima a la fábrica y tenía una gran área, los rodeaba, y esa área, ese entorno verde, estaba tratado como un jardín. Carlos Thais tuvo más que una fluida relación con los máximos exponentes del grupo de poder. Su clientela de jardines de residencias y parques de estancia, afirma Sonia Berni. En este caso, yo he estudiado el chalet del Ingenio Mercedes y del parque del chalet del Ingenio San Pablo. El elemento más significativo arquitectónicamente lo configuraba el chalet o la sala de los ingenios azucareros. Se articulaba de manera directa con el paisaje, adaptándose al medio rural a través de un cuidado espacio de transición entre la vivienda y el entorno agrario. Este diseño siempre estaba a cargo de un profesional idóneo en el arte de la jardinería. En este caso, se citaba a artistas importantes para hacer este trabajo, y en estos ejemplos, Carlos Thais fue el autor corroborado a través de este trabajo de investigación para el diseño de estos parques. ¿Qué características comunes tenían estos jardines de estas residencias patronales?
que adoptaban modelos culturales y estéticos europeos propios del periodo, que la vivienda y los jardines se expresaban también como un símbolo de poder y de Estado. Eran la imagen del prestigio de sus propietarios, la burguesía industrial azucarera, y funcionaban como escenarios de grandes recepciones de personalidades y autoridades. Se abrían a la comunidad en algunas festividades, y eran la respuesta a todas las necesidades de este modelo burgués instaurado en la Argentina hacia finales del siglo XIX. Retomando conceptos que la arquitecta Moreno mencionó recién, el jardín paisajista se origina en Inglaterra, ¿sí? En un periodo donde la pintura paisajista está en auge, y esa pintura paisajista capturaba escenas dignas de ser pintadas. También en el estudio de los colores, las luces y las sombras, y predominaba en esta traza predominaba en esta traza las líneas curvas sobre las ortogonales, y siempre apelaban a una libertad formal. El empleo de árboles sin podar, en contraposición a la jardinería francesa, donde dominaba el arte topiario, y se presentaban diferenciación de cuadros o escenas. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo recorría el jardín, aparecían distintas imágenes que no me esperaba, a efectos de sorpresa. En ellas podíamos encontrar distintos elementos en esta composición, como ser grutas, caídas de agua de forma natural, la arquitectura como un elemento, una componente fundamental del paisaje, y también la naturaleza tratada de una manera particular. Se respetaba, digamos, la naturaleza en su estado salvaje, el uso de diferentes especies en la composición, y todo apelaba a las formas naturales, el volver y el retornar a la naturaleza, y eso es parte del pensamiento filosófico y romántico que buscaba retornar al origen. ¿Cómo se organizaban los árboles? Por ejemplo, en grupos de bosquecillos o en unidades, o por unidades como puntos focales que aparecían en el paisaje. Y también otro elemento fundamental dentro de estas composiciones del modelo arquetípico paisajista es la presencia de grandes estanques de agua, donde estaban tratados siempre como, digamos, reservorios no formales de agua, y donde también era una estrategia y un recurso escenográfico el lograr reflejar la vegetación y el cielo y los cambios cromáticos que se daban en las distintas horas del día. Ese modelo paisajista inglés, que tiene un origen, digamos, en este territorio, tiene ideales que se van a transportar y van a ser adoptados por París en el siglo XIX, hacia mediados del siglo XIX aproximadamente. Toda esta reforma urbana planteada por Hofmann va a tomar esta identidad, estos modelos arquetípicos de jardines, en todos los trazados de los paseos públicos, pero va a dar características particulares. Por ejemplo, en esta diapositiva les muestro este parque que es Buchemont. Es un proyecto de Alphand, en colaboración con André y con Carlos Thays, el joven Carlos Thays, y fíjense cómo la traza está demarcada por formas sinuosas y curvas, y una libertad formal en toda la composición. Esa jardinería formal, estructurada, había sido abandonada y apelaba a la libertad y a la expresión de un momento en la sociedad en este siglo XIX.
La generación del 80 tiene ideales en la República Argentina, haciendo una bajada hacia nuestro país. Esa generación del 80 y sus ideales de positivismo, universalidad, en el progreso y europeización, va a adoptar este modelo paisajista. Se va a transculturar el paso de una cultura que va a llegar hacia nuestro país y también se va a extender hacia Brasil, Uruguay y Chile, y va digamos, a imponerse en la jardinería pública y luego en las jardinerías de las residencias privadas que vamos a estudiar hoy y que también podemos ver en distintos ejemplos, digamos, en obras de nuestro país. Van a llegar con este modelo paisajista, va a ser traído por numerosos profesionales europeos, artistas, arquitectos, ingenieros, botánicos, horticultores y arquitectos paisajistas. Una gran cantidad de profesionales que van a hacer en nuestro país esos jardines que han embellecido las principales ciudades del mundo y que nuestros viajeros y nuestros representantes van a maravillarse, van a contagiarse de ese espíritu y van a querer adoptarlo en nuestro país con todos los ideales que significa. Acá lo que les quería mostrar es este primer encargo, que es el Parque Nueva Córdoba, contratado por la empresa Crisol y compañía, que es el primer parque que Carlos Thays va a proyectar en Argentina. Es un parque que responde a toda la libertad formal del modelo paisajista inglés, pero también va a aplicar, este arquitecto paisajista parisino va a aplicar conceptos propios de la jardinería francesa, y lo vemos reflejado, por ejemplo, en este proyecto, que es la transformación del Parque 3 de Febrero en la ciudad de Buenos Aires, donde sobre una trama orgánica y flexible del jardín paisajista inglés, también se van a ir incorporando nuevos elementos más rigurosos, geometrizados, y va a marcar lo que denomina el estilo mixto, que es el que Thays va a aplicar en la mayoría de los casos dentro de las numerosas obras que realizó en la República Argentina. El primer caso de estudio es el chalet del Ingenio Mercedes, demolido a mediados del siglo XX. Este jardín, yo les quería contar, el proyecto es del año 1907, me tapan las mismas barras que recién mencionaba la arquitecta, de 1907, firmado por Carlos Thays, y se llamaba Proyecto de Transformación para el Jardín del Ingenio Mercedes. Esta importante residencia, esta casa patronal, que tiene una afiliación historicista italiana a la manera de villa elevada sobre el paisaje, es un elemento dominante dentro de todo el trazado de ese conjunto, que es el poblado azucarero de Mercedes, el Ingenio Mercedes, que es el más antiguo dentro de la provincia de Tucumán. Esta residencia, con sus logias, se va a vincular a los jardines de distintas maneras. En este caso, esta imagen es una imagen tomada desde el frente, desde digamos, la fachada principal de la vivienda, y vemos cómo se resguarda del entorno agrícola. Hacia atrás pueden verse los cañaverales que aparecen hacia las laderas del cerro, y todo este elemento que aparece aquí es el jardín el parque que está planteado y estudiado por un paisajista, donde podemos apreciar una gran variedad de texturas, de especies vegetales, y cómo hace un juego de figura-fondo la vivienda en relación a los jardines. Ese aspecto de la... ¿Sí? Ya vamos 20 minutos, ¿no? Bien, me apuro.
ese efecto de figura-fondo, donde vemos el aspecto de una naturaleza salvaje a simple vista, pero si nos acercamos, es todo un proyecto estudiado botánicamente, y da un resultado de gran armonía a la composición. Aparece un elemento característico dentro de los jardines paisajistas y de todos los jardines que, digamos, que ejecuta Carlos Thays, que es la presencia del camino de cintura. Acá en esta fotografía podemos ver cómo está demarcado el camino de cintura, tomando una forma curvilínea, y que permite el acceso de carruajes a la vivienda, digamos, a las escalinatas de la vivienda, que es el acceso principal. Otro elemento que aparece y que podemos seguirlo en distintas fotografías tomadas en ciertos momentos es un elemento que resguarda un jardín encerrado, una especie de corral o parterre que no conocemos cuál es la función, pero se ve que tenía una cierta significancia dentro de este conjunto, porque está cerrado, tiene una cancela y se ajardina marcando la forma, y está ubicado justo en el eje de toda la composición. En otro ángulo, ya entrando digamos, al interior del jardín y en relación a las logias, digamos, de otra de las fachadas de la vivienda, vemos cómo los parterres han sido tratados con formas curvilíneas, cómo el trazado de la caminería responde a todos esos planteos del trazado mixto, y aparecen esos planos de césped. También la presencia de distintas especies vegetales que van sumando y cualificando esta composición paisajista. En otra vista del jardín, vemos cómo la especie que predomina en este jardín próximo a la vivienda son distintas especies de palmeras, muy propias de la jardinería decimonónica y de estos jardines paisajistas que adopta Carlos Thays. El segundo caso de estudio es el chalet el jardín del Ingenio San Pablo. El poblado azucarero de San Pablo tiene una declaratoria, y el jardín ha sido declarado, el jardín botánico también tiene una declaratoria, pero una resolución privada de la Universidad de San Pablo T. El chalet de la familia Nogués ha sido proyectado por Luis F. Nogués hacia 1890 aproximadamente, y el diseño del parque es posterior a la construcción de la nueva fábrica, del chalet y de la iglesia. Data de aproximadamente 1916. Como les había dicho anteriormente, se ubica en este sector, esta es la fábrica, esta es la vivienda, y el parque se abre hacia el cerro, hacia el cerro que se ubica en este sector. Lo que aparece en negro resaltado es el camino de cintura. Vemos la forma que toma, una forma muy orgánica, que aparece, digamos, demarcando este trazado, y esta es la ubicación del chalet, la iglesia, y las construcciones más importantes. Este es el acceso, y este elemento que aparece aquí es la represa, que la vamos a ver a continuación. Bueno, podemos identificar todas las características del jardín paisajista en este ejemplo, cómo se posicionan los árboles en distintos macizos organizados por especie, y cómo se va organizando el jardín de manera más cuidada a medida que se acerca al chalet, que es el punto más importante dentro de la composición. Acá tenemos una vista de la fachada principal, y vemos cómo estaban trazadas las caminerías, cómo marcaba esas formas orgánicas, los planos
de césped, cómo aparecen esculturas que van siendo ornamentadas y acompañadas con una vegetación cuidada. A medida que se aleja, digamos, el jardín de la vivienda, la vegetación empieza a tomar un carácter más salvaje a medida que se aproxima al entorno agrario. En estas dos imágenes podemos ver cómo era la perspectiva de ese jardín frontal con este elemento llamado pelús, que estaba recubierto totalmente en césped y especies tapizantes, y aparecían estas grandes palmeras, que son Arcodaxias regias, en la información que encontré han sido regaladas por Roca, que cultivaba, el presidente Roca las cultivaba en su estancia, que hacían la reproducción, y esto era algo muy común dentro de la jardinería de este periodo, el coleccionar especies que eran exóticas y el enviarlas con regalo. Les pongo una imagen para que veamos cómo este espacio ha sido transformado con el tiempo. Esto es la actualidad. Y los jardines son elementos muy sensibles a la acción del hombre y del tiempo. Algunos elementos se siguen conservando, como la traza, pequeños elementos que aparecen arquitecturizados se han conservado, pero otros han desaparecido. Otro elemento característico que aparece en este jardín es el movimiento de suelo, que es un recurso frecuentemente usado en los jardines paisajistas, en esta suerte de escenas o sorpresas que aparecían en el recorrido. Tenemos la vista frontal de la gruta de piedra, que aparece abajo del gran movimiento de tierra, y que con distintas jerarquías de caminos podemos rodearlos y recorrerlos. Por último, el recurso del agua, en el caso de San Pablo, es un estanque no formal de una gran magnitud, conocido para la gente hasta el día de hoy como la represa. Y la primera función era la acumulación del agua, tenía una función utilitaria. El agua se traía desde la quebrada de Lules y se llevaba a través de grandes conductos y canalizaciones hacia la fábrica. Era un elemento estético, atractivo, y que tenía gran significancia en el recorrido de estos parques. Este es otro elemento, la capilla del Ingenio, capilla de Nuestra Señora del Carmen, que funcionaba al principio en el pueblo como la única iglesia, después apareció la de Punta del Monte, pero esta era la iglesia principal a la que acudían los vecinos más importantes, y que se abría en festividades religiosas hacia las familias de los empleados jerárquicos del ingenio. Para terminar, como conclusión, algunas consideraciones como cierre de este trabajo. Considerar a los jardines históricos como herencia de primera magnitud, porque son testimonio de los modos de vida de una sociedad en un momento determinado. Sus principales valores son los estéticos, botánicos, los perceptuales, la identidad social, la expresión de un contexto temporal y cultural, la antigüedad y el ser paradigma, modelo y el valor de un producto o de un maestro creador, en este caso Carlos Thays. Carlos Thays realiza un indiscutible aporte en la historia del paisaje en Argentina y en la provincia de Tucumán, al ser uno de los mayores protagonistas de la transculturación del modelo paisajista, que junto a otros estilos caracterizó el eclecticismo de finales del XIX y principios del XX. Se identifican permanencias proyectuales en el trazado mixto de los espacios públicos, el uso de agua en grandes estanques y el manejo de la vegetación que integraba la flora exótica y la nativa, que fue parte de su investigación científica en nuestro país y que puso en práctica en casi todos sus trabajos. Y en esta escala intermedia, los parques de las casas patronales tomaron criterios compositivos comunes, acordes a este espíritu romántico que tenía el deseo de imitar a los europeos, y su significado vinculado a la imagen de poder y al modo de vida que caracterizaba al modelo burgués quedó impreso en nuestro territorio. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Sofía. La verdad que muy buena tu charla, incluso con imágenes inéditas del Parque del Ingenio Mercedes que no conocíamos, así que bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahora vamos a presentar al siguiente disertante, es el arquitecto, magíster arquitecto Oscar Chelela, magíster en arquitectura paisajista, profesor asociado en la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1 de la FAU, fundador, coordinador y profesor de diplomatura en diseño del paisaje, organizada de manera interdisciplinaria entre la FAU y la Facultad de Agronomía y Zootecnia, ambas de la UNT. Director del proyecto PIUN, la evolución del paisaje urbano y sus componentes en San Miguel de Tucumán, desde una mirada holística. Director del Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU, UNT, y fundador y director del Observatorio del Paisaje de Tucumán, también perteneciente a la UNT. Y acaba de, hoy, así está calentito todavía, un libro que acaba de salir, que es la publicación acerca de su tesis, publicación de la Fundación Miguel Lillo, que ahora voy a poner en el chat el link por si alguien quiere consultarla. Seguramente va a ser muy interesante y capaz que hacemos una presentación más formal y con vinito y empanada, Oscar. Bueno, gracias, Flor. Adelante con tu charla, por favor. Bueno, ahora les voy a contar un poco precisamente de, ay Dios mío, ¿cuál es de todo esto? ¿Ahí ven? Sí, ¿Se Oscar. ve? Sí. Bueno. Perfecto. Bueno, en realidad yo me voy a alejar un poco ahora del discurso histórico, cronológico, para entrar más en el tema del patrimonio, que va a articular un poco con el tema de las charlas del miércoles que viene, que son sobre patrimonio directamente, patrimonio arquitectónico. Entonces, en realidad esta charla es para mostrarles precisamente una parte de mi tesis, donde yo he desarrollado una serie de mecanismos para la puesta en valor de estos jardines históricos, y también, no solamente para los jardines históricos, también son una serie de mecanismos que yo utilizo cuando me enfrento a un proyecto de paisaje. Pero para poder entrar directamente, antes de entrar a los mecanismos estos, a mí me gustaría explicarles dónde me posiciono yo cuando hablo de paisaje, porque entiendo esta posición que yo he tomado, porque hay muchas posiciones, creo que se puede entender mejor esta propuesta de mecanismos que cada uno con sus métodos para acercarnos a la puesta en valor de estos jardines históricos o de los paisajes patrimoniales. Entonces yo voy a empezar un poco en las 4 primeras diapositivas, tratando de centrarme en esto, en qué es paisaje para mí, desde el punto de vista conceptual, y luego voy a entrar al estudio de caso, que es, como ven acá en la primera diapo, el Jardín Botánico Miguel Lillo. En realidad existen muchos, acá hay una línea que me tapa a mí también, pero ahí está. Existen muchas definiciones de qué es paisaje, y depende de la disciplina que las produce. No es lo mismo una definición de un... perdón, por favor, Flor, avísame cuando esté a los 20 minutos, porque creo que he sobredimensionado un poco mi clase, mi charla, así que la tendré que cortar en algún Vale, punto. no te preocupes, yo te aviso. Bueno, entonces hay muchas definiciones de paisaje. Por eso era necesario que uno, cuando es necesario, que uno cuando se enfrente a este tipo de temas, tome una postura, una posición ante esto. En realidad, la definición y la conceptualización más aceptada de paisaje que la toma la comunidad científica es esta propuesta por el Convenio Europeo del Paisaje, que data del año 2000, y que dice que por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio, y aquí viene la clave, tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de los factores naturales y humanos. Es decir, que acá estamos diciendo que participa, ¿no es cierto?, la percepción sobre este territorio, sobre el territorio. Ahora yo voy a pedir que me colaboren para poder expresarles un poco más claramente el concepto que yo he tomado en relación a esto, y les voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio interactivo. Yo les voy a mostrar una imagen, una sola imagen durante 10 segundos, y necesito que por favor pongan en el chat la primera sensación, lo primero que sienten cuando ven esa imagen. Una palabra, aunque sea, ¿sí? Ahí me van a ayudar a que yo pueda explicar la conceptualización. Si estamos de acuerdo, les muestro ahora la imagen durante 10 segundos nada más, y ahí ustedes por favor les pido pongan en el chat eso, lo primero que se les viene a la cabeza, lo primero que sienten cuando la ven. A ver. Bueno, ahí estamos. ¿Han visto algo? ¿Están escribiendo? Ahí parece 12. Sí, Oscar, están poniendo agosto, Están poniendo, misterio, bueno. soledad, Horizonte, tristeza, desolado, soledad, borde, campo solitario, paisaje inhóspito, abandono, 2 personas con abandono, agosto, muy curioso eso, desolado, misterio, soledad, sequía. Bueno, en realidad acá me están colaborando a que yo pueda definir y mostrarles un concepto que yo elaboré de paisaje inspirado en del Convenio Europeo del Paisaje, más un poco de la influencia de la Escuela de Barcelona, ¿no?, del Observatorio del Paisaje de Barcelona, con Jean Noguet como director. Ustedes ven que ante una misma imagen, a cada uno le produjo cosas distintas. Agosto, se lo situaron en una época del año. Otros se sintieron soledad, otros sintieron abandono. Es decir, ante la misma imagen, cada uno armó lo que llamamos paisaje en realidad. Eso es el paisaje. Para mí. Es decir, yo digo que el paisaje es fruto de una construcción humana, lo hacemos nosotros, a partir de la percepción y de la experiencia cultural de una sociedad o de un individuo en particular. Es decir, acá no solo importa la historia social, sino que importa también la historia individual, la de cada uno, cuando uno mira el paisaje. Es producto de su mirada y de la interpretación que hace sobre el territorio, formado en mayor o menor medida por componentes de origen natural y o construido con un arreglo determinado. Es decir, ese árbol, el tractor, la arquitectura, el campo, en cada uno de ustedes ha producido algo diferente y han armado paisajes diferentes, con sentidos diferentes, porque tenemos historias diferentes y vivencias diferentes. Esto es fundamental cuando uno va a abordar el tema de la puesta en valor de un paisaje patrimonial. En realidad, el paisaje siempre es un hecho cultural. ¿Por qué? Porque está mediado por la mente del ser humano. Pero ustedes me dirán, bueno, pero sí existe siempre, se llama paisaje natural, paisaje cultural, y es cierto, está definido, está clasificado el paisaje cultural, esta dualidad en paisaje natural y cultural viene de Carl Sauer de 1925, que plantea y dice que el paisaje cultural es los rasgos que deja el hombre sobre el territorio natural. Ahora, a esta definición de Sauer, que además la toman en el año 72, para la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, hecha en París, que la clasifica y clasifica los paisajes culturales, en realidad para mí es como un pleonasmo, es decir, veo con mis propios ojos, y bueno, no podemos ver con otra cosa que no sea con los ojos.
Entonces, la palabra paisaje a secas está definiendo el hecho cultural. Entonces yo cuando escribo mi tesis o cuando hablo de paisaje, hablo directamente de paisaje a secas. Es decir, lo otro es territorio. Porque si no existiera el ser humano, si alguien no lo percibiera con la vista o con otro sentido, no existiría el paisaje. Existe el ambiente, existe el territorio, pero no el paisaje, porque el paisaje es esto precisamente, una construcción humana. También vamos a escuchar muchos términos, ya lo debemos haber visto, es más, son motivos de estudio. Esto que les estoy diciendo no descarta todos los conceptos de paisaje que se vuelcan, al contrario, el paisaje es polisémico, tiene muchos sentidos. Y por ejemplo, además de paisaje natural, también decimos paisaje del azúcar, paisajes industriales, paisajes, pero en realidad la percepción de aquellos rasgos dejados por la industria del azúcar en el territorio es el paisaje del azúcar, sino es el territorio modificado por el hombre. Es decir, lo que entra en juego, en definitiva, es la percepción. Entonces, les doy un ejemplo. Acaba de hablar Sofía de el caso de los jardines del siglo XIX y Daniel también. Este es el caso del Jardín del Ingenio Santa Ana, donde hemos hecho un estudio con ingeniero agrónomo José Lucas y la arquitecta Analía Salvatierra. Y bueno, y este jardín lo hizo, según la leyenda, digamos, lo hizo Hileret para regalarle a su hija cuando cumplía 15 años. En realidad, a lo único que quiero ir es que este jardín, en su momento, no era el mismo paisaje para Hileret, para su hija, para los peones que lo veían desde afuera y que no podían acceder, era otro paisaje completamente distinto al de Hileret, y por otro lado, en la actualidad, otro paisaje para la gente que lo tiene como su parque o su plaza pública. Es decir, ante el mismo objeto, el paisaje que se arma cada uno y construye es completamente diferente. Vale, entre paréntesis, decir que este jardín, este parque, se le atribuye a Taís, pero no se está muy seguro de que sea de él. Eso queda ahí pendiente para otras investigaciones. En realidad, y en síntesis, a mí me gusta citar a este geógrafo y paisajista estudio del paisaje Eugenio Turri, un italiano, que dice que el paisaje existe en tanto en cuanto hay quien mira, quien sabe darle un significado, sacarlo del indiferente mundo de la naturaleza y elevarlo a la cultura. Entonces el territorio no es paisaje, es lo que interpretamos de él. Es una interpretación de ese territorio. En esta posición es que yo ahora les voy a mostrar el caso de estudio y cómo voy armando esos mecanismos para poder rescatar digamos, los objetos y los lugares de valor que hay en estos sitios, de estos jardines históricos, para poder usarlos luego en la puesta en valor en el proyecto de esos jardines históricos, o con valor patrimonial. Lo que vemos en definitiva es una serie de componentes de objetos que definen bares. Y nosotros vivimos en un mundo que es simbólico, porque todos los objetos que existen en la realidad ejercen presión o estímulo en nosotros. Nos gustan o no nos gustan. Nos mejoran la calidad de vida o no la mejoran. Son indiferentes o son importantes. Entonces, eso es lo que se trata, eso es lo que trato acá yo de rescatar. ¿Cuáles son los objetos de valor, los lugares de valor para la gente que vive estos lugares históricos? ¿Qué valor tuvo en su momento en la historia y qué valor tiene para los usuarios actuales? Y con estos elementos y con esta conceptualización, les voy a mostrar el caso de estudio que es el Jardín Botánico Miguelillo. En realidad, para los que no saben, si hay alguien de afuera, el jardín, los terrenos que hoy ocupa el Jardín Botánico tienen gran importancia porque primero es una reserva natural en medio de la ciudad, en medio del tejido urbano, y es una reserva natural de flora nativa, a la que se agregan fuertes valores históricos y un gran prestigio como centro de investigaciones científicas
prestigio es a nivel nacional, internacional y obviamente provincial, local. Y por eso constituye un bien único para nuestra sociedad, que hay que preservar. Es un jardín histórico, como definía Sofía recién, porque tiene entra dentro de esta definición que dio Sofía, pero además también tiene, digamos, valores agregados, y el valor de haber sido de una persona como Miguel Lillo, que dona ya vamos a ver algo de eso, dona a la Universidad Nacional de Tucumán estos terrenos y otras cuestiones, y es administrado en estos momentos por la Fundación Miguel Lillo. Y desde el año 1998 pertenece a la Red Argentina de Jardines Botánicos. Y con eso se une de manera internacional al mundo, a la red mayor, digamos, internacional de jardines botánicos. En realidad, el Jardín Botánico Miguel Lillo, tiene una historia muy particular, porque además ustedes observen que está cercado. Afuera son no lugares, como diría Marco Che, o sea, son sitios que no tienen, no es un lugar relacional, afuera es la nada prácticamente, y ahora que he construido ese hotel que también se cierra al medio urbano. Esta cerrazón que tiene el jardín ha hecho que su historia haya una historia muy dinámica, pero propia del jardín, y se han ido construyendo lugares y objetos que son importantes para la gente que lo vive, y que luego pasó a ser importante para la gente que lo visita. Entonces, dentro de esa historia local es donde yo he implementado una serie de mecanismos que he puesto en marcha para poder identificar y caracterizar esos objetos y los lugares que están definidos por esos objetos, que son simbólicos, así que ejercen presión, estímulos, o que tienen un valor agregado para quienes lo viven, lo visitan y los que trabajan ahí. Yo planteo en este caso 9 mecanismos para este caso de estudio, pero estos mecanismos pueden ir variando. Por lo general están en todos los casos de estudio que uno ve o puede ver, digamos, o puede estudiar. Y si es necesario poner en valor, esta es una lista probable, digamos, de estos mecanismos. El primero es Oscar, ¿vos estás pasando las diapos? Porque sí. Estamos viendo una que dice componentes del paisaje, ¿ahí está? Ah, no, yo ya pasé hace 3 horas. No se pasó ninguna, Ahí, tampoco. capaz que está muy pesado. Puede A ser. ver, dejo de compartir. Dale, vuelvo dejá de compartir y volverlo a compartir desde donde has quedado. de la componente del paisaje. Ahí. Sí, en componentes quedó. Bueno. Espera, dejo de compartir. Disculpen, yo no sabía que... No te preocupes, no quería interrumpirte. ¿Ahí se ve algo? Sí, ahí se ve el Jardín Botánico Miguel Lillo. Bien, bien. Ya pongo presentación. Mi computadora tiene un grave problema. A ver, y si la vuelvo, esos son componentes del paisaje, ¿lo ven? Sí, sí. Bueno, si la que seguía era esta, cuando yo les hablaba, que el jardín botánico está en un medio urbano, ¿sí? Que tiene valores que tienen que ver con que es una reserva de la nativa, que tiene unida fuertes valores históricos, ¿no? Y que por eso conformaba un bien patrimonial especial para nuestra sociedad, que es un jardín histórico donado por Miguel Lillo, se encuadra dentro de la definición de jardines históricos que ha dado Sofi, y que de 1998 pertenece a la Red Argentina de Jardines Botánicos. ¿Eso se ve? Sí, Oscar, eso se ve. Bueno, y ahora... También, ya pasaste. Ya lo pasé. Bueno, acá es donde yo les mostraba cómo se cierra esa manzana de una manera prácticamente hermética con estos edificios, con la cerca que hoy es metálica, esta foto es anterior, y que desarrolla adentro de ese espacio una historia muy particular y dinámica. Entonces la idea era rescatar con la puesta de estos mecanismos. ¿Lo ven ahí a los mecanismos? ¿Ha pasado? Sí, Oscar.
no sé qué pasó que se trabó. Bueno, entonces, de esos 9 mecanismos yo les decía que pueden ser flexibles según el caso de estudio. En este caso yo apliqué estos 9 mecanismos, y el primero es el estudio de la historia del sitio y de sus protagonistas, que es fundamental. Luego, el análisis de documentación gráfica que se tenga, que incluye la fotografía. La valoración de los lugares y los objetos dentro del jardín, que esto se hace con un método que es el de entrevista a informantes calificados. Análisis de la documentación fotográfica y el relevamiento sensible del profesional. Es decir, ese ojo entrenado que tenemos los profesionales formados en paisaje y que manejamos las cuestiones perceptuales del paisaje, vamos haciendo un relevamiento fotográfico y viendo los lugares potenciales de uso y que nos parecen valorables. Luego se aplican métodos, en este caso métodos de valoración subjetiva del paisaje, que en realidad lo que hacemos es cuantificar las cuestiones subjetivas. Es decir, nosotros ponemos notas y cuantificamos esto que ustedes acaban de hacer en esta experiencia que les mostré, que me ayudaron a hacer con este paisaje que les mostré, con el Pacará y este ambiente rural. Entonces, acá yo he aplicado un método que es un método de valoración del paisaje, que es una adaptación a otro método que se llama valoración subjetiva del paisaje por atractores, y que tiene, digamos, distintos aspectos, distintas formas de aplicar. Luego, esto se puede hacer un plano de esto que yo les estoy hablando, que ahora lo vemos. Luego, no se puede dejar de lado la cuestión de considerar, estudiar y saber sobre la vegetación y la fauna que está asociada a ese jardín histórico, o a esos paisajes patrimoniales, porque la vegetación, y sobre todo en este caso, es la razón de ser del jardín. Por otro lado, tampoco podemos dejar de lado la observación de los usos actuales, porque si bien en este caso es un jardín histórico, se lo usa en la actualidad. Y entonces hay que ver cómo se usa ese jardín histórico actual y sumarlo al jardín que viene de historia. Y luego, a partir de todo esto, se van a identificar las cuestiones que son importantes, los lugares que son importantes, los objetos que son importantes para poder intervenir y poner en valor. Entonces, el primero de los puntos es la historia del sitio y sus protagonistas. En este caso es Lillo, la personalidad de Lillo fue muy especial, un hombre muy disciplinado, aplicado, introvertido, un tanto retraído, como dice Antonio Torres, un contemporáneo de amigo que lo describe, le hizo una entrevista. Pulcro en modales, define Antonio Torres, porque en realidad Lillo es hijo de madre soltera. El terreno que él hereda, lo hereda de su abuelo, Severo Lillo, que se había comprado esas tierras en 1830. Fíjense que el área central que explicaba Daniela todavía ni siquiera estaba consolidada, mucho menos las avenidas ni el ensanche. 1830 aparece el apellido Lillo y Severo Lillo, su abuelo, se compra esas tierras y se instala ahí. Ahí nace Lillo, está resto de su casa natal, y él es hijo de madre soltera y se cría en medio de 4 mujeres que son su familia. Entonces, al parecer, y según Antonio Torres, él tiene estas características de ser muy disciplinado, muy observador, muy metódico en su modo, y eso le permite a él recopilar información desde pequeña edad, y tenía como un espíritu de observación muy marcado por la naturaleza. Y luego, lo que lega, él no solo lega la parte, su legado no es solamente la manzana y los edificios y la casa donde él vivía, su biblioteca, sus colecciones botánicas, lega y tenían, y Lillo es una personalidad que uno la puede entender solamente si uno entra y habla con la gente del lugar, y si lee sobre Lillo. Incluso el día de su muerte sale en el Diario de Orden frases como mitificándolo aún en vida, y cuando muere hay frases muy chistosas por ahí. En el Diario del Orden se dice: era un sacerdote laico que ofreció en silencio las sagradas misas de la ciencia. O por ejemplo se expresan como diciendo: en la modesta puerta de su casa se quedaron
detenido los 7 pecados capitales, como para hablar de la personalidad de él, ¿no? Y esa admiración por Lillo que hubo en su época, la siguen teniendo hoy, y esa admiración es la que hace que este jardín histórico permanezca en el tiempo. Perdón, Oscar, ya vas 20 minutos, ¿no? 20 minutos, bueno, Sí. rapidísimo. La traza del jardín es importante porque las trazas de los jardines nos condicionan el modo en que nosotros percibimos. No es lo mismo percibir en una traza curva que percibir en una traza recta, lineal, direccional, como venían hablando. Como ven, esto es una traza mixta, es decir, ecléctico como la época. ¿Sí? Y fíjense que tiene más bien las características por momentos muy romántico, como si fuera un tratadista de jardín inglés, los primeros de William Kent, donde hay sorpresas, uno va recorriendo y de pronto aparece una escultura o de pronto aparece algo. Eso es muy de la primera etapa del jardín inglés. Luego el jardín inglés se hace más naturalista, y por otro lado van a ver, están viendo la imagen, ¿no? Y por otro lado van a ver que aparece una traza recta y direccional como esta que están viendo acá. ¿Por qué? Porque eso fue hecho con posterioridad sobre esa traza espontánea, no es planificada. Y esto va directa a la tumba de Miguel Lillo, y es para jerarquizar la tumba. Los ejes rectos siempre jerarquizan. Luego se pone en práctica esto de la entrevista a informantes calificados. Entrevisté acá junto al ingeniero Lucas, que en un momento se sumó a la parte del diseño del jardín también. Acá la entrevista a la comisión asesora, la entrevista al director, y ahí empiezan a salir las cosas que son importantes. Acá en esa entrevista era el problema de la caminería, y valoraban el sitio y la figura de Lillo, y lo fundamental acá salió que las esculturas eran importantes. Entonces armé unas fichas sobre las esculturas, quiénes eran los autores, y eso se va relevando y se va viendo, porque eso es lo que valoraba la gente que uno va entrevistando. La directora del jardín, le pedimos que nos hiciera un recorrido como le hace al público, hacía el recorrido, de ahí salieron los lugares y objetos que valora la directora del jardín, la persona que colaboraba con ella, y entonces iba saliendo que el ficus es importante porque lo hacen heladas a los niños, que el monumento del banco que ven a la izquierda, ahí se sentaba Lillo, aunque eso es un mito, este banco, es un mito porque ese banco es posterior a la muerte de Lillo, pero bueno, está en la creencia colectiva de que era de Lillo, y entonces quedó como que era de Lillo. Bueno, y así se van cubriendo los lugares que son importantes para estas personas a que estamos entrevistando. Un árbol caído, una tipa que querían sacarla, nosotros sugerimos que la dejaran, como testimonio acá, el camino había sido cortado por la tipa, y luego nosotros pasamos por abajo como una cuestión lúdica, y por otro lado lo sorteamos. Salen cuestiones de la memoria, por ejemplo, acá en este desnivel, que por el lado contrario, por este otro lado se entra a nivel, era donde Lillo tenía una gran pajarera, donde había las aves que él estudiaba, porque era naturalista en general, y le apelamos al nombre, para conservar la memoria, se llama Terraza de los Pájaros ahora. Y esto que ven a la derecha, un cilindro que era un antiguo palomar, y así se van entonces sacando estos lugares y objetos que la gente va diciendo y valorando y que le parecen importantes del lugar donde vive. Por otro lado, las cuestiones profesionales, como el profesional también va haciendo ese mismo recorrido y de paso va armando las formas pregnantes, es decir, la simplificación de esa forma, a partir de que también están ligadas las formas pregnantes a la historicidad que uno tiene con esa forma, es decir, a las vivencias, y cómo uno puede reducir esas formas para ser utilizadas luego en la puesta en valor de estos lugares, con estos elementos que son inherentes al lugar. Entonces se espera que si uno usa esta forma, la gente los acepte con mayor facilidad. Bueno, ahí se van haciendo las fichas, se van relevando, esto que ven en la parte superior, acá, perdón, ahí ven, donde dice Solar Familia Lillo. Sí, sí, se ve. Esa es la casa natal de Lillo, y forma una imagen muy romántica porque está al lado de la tumba de Lillo.
Entonces uno ve la tumba y ve la casa, los restos de la casa natal. Donde hoy existe la biblioteca y el Museo Lillo, fue la casa que tuvo él después, donde hacía sus estudios y demás. Bueno, y así se fueron haciendo el estado de los caminos, fíjense, estaba todo destruido, entonces hay cuestiones funcionales que hay que poner valor, y se van haciendo fichas. Y por último, la valoración subjetiva del paisaje. Esto es un método participativo, se traza un recorrido, se ponen puntos, y a partir de esos puntos se observa para un lado, para el otro, por eso dice recorrido 1, recorrido 2, se fijan esas estaciones, se le da un nombre, y con un grupo de personas se va haciendo el recorrido y mirando, y haciendo lo mismo que ustedes acaban de hacer en esa imagen que les mostré del Pacará. Entonces se mira, y con esa mirada llenan una planilla donde ponen una nota de 1 a 5, donde 5 es muy lindo y 1 es feo, y se le va dando valor a cuestiones subjetivas. Y dicen por qué me gustó, no me gustó tal lugar, y qué elementos ven que son relevantes. Entonces, a partir de eso, de lo que se saca de esto, se sacan aspectos negativos de cada lugar, aspectos positivos de cada lugar, se sacan las cantidades de notas que pone cada uno, las respuestas que van dando de los por qué creen que está bien o mal ese lugar que están viendo. Ese recorrido es lo que es profesional, hay métodos para fijarlo. Esto, por ejemplo, algunos dicen, les traen muy buenos recuerdos, fíjense, le ponen un 5, pero al mismo lugar, otro le dice, es feo el olor a los autos, la escultura, el ruido, el cartel, nota 1. Es decir, fíjense cómo el mismo territorio, paisajes diferentes. Entonces uno va sopesando y viendo qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, qué es lo valioso y qué no es lo valioso. Así se hacen en varias estaciones. Y por último, eso se puede mapear. Se lleva a un plano, estos son los lugares a la izquierda superior, ¿lo están viendo donde tengo el cursor? Esos son los lugares mejor puntuados, peores puntuados, o los de puntuación intermedia, y luego se lleva a un plano con colores distintos superpuestos, lo que opinó el director, lo que opinó la comisión asesora, qué lugares le parecían mejor a la directora, al ayudante de la directora, el análisis y la valoración que hicieron los profesionales, los lugares mejores puntuados por la valoración subjetiva, y bueno, obviamente lo grisado es la vegetación, que tiene valor para todos los que están ahí y los que lo visitan, que es la razón de ser del... Entonces eso se superpone. Cuando más manchas de color tiene, el lugar está más varado, por lo tanto significa que lo tengo que recuperar primero. O sea, hay más urgencia en recuperarlo porque es un lugar importante con cual el todo significa, con el lugar y los objetos que definen ese lugar. Y así se sacan los objetos simbólicos, donde la traza, por ejemplo, da como resultado líneas rectas y curvas, círculos. Esto, por ejemplo, esto ha sido muy valorado, entonces se rescataron las amebas, estas son las amebas que hacen referencia a la biología, a la ciencia biológica. Esto se llama fuentes de la ciencia. Al búho, que el búho es sinónimo, como ustedes saben, de ciencia y sabiduría. Hay pirámides dibujadas. Y el color verde está referido a esto lo hizo Lorenzo Domínguez, un escultor chileno que pasó por Tucumán y estuvo un tiempo e hizo varias obras. Hay 3 esculturas, 3 grupos escultóricos de él ahí en el Lillo. El rojo simboliza la fauna, o sea, la sangre, y el verde simboliza la flora, ¿sí? la clorofila. Y ahí las figuras estas prismáticas que están presentes en el banco, en las estelas, en los pedestales, en los círculos, los cilindros, y las formas únicas de la vegetación. Estas son las formas del lugar, las formas valoradas en todas estas instancias. Y con esas formas se va a recuperar y a poner en valor el jardín histórico. O se pueden usar estas formas para crear de una manera más sencilla algún diseño nuevo en otra oportunidad. Pero en este caso, y depende del caso, uno va aplicando estos factores. Bueno, y así luego hay que considerar la vegetación. Nosotros estamos en la zona de la selva de transición acá, donde hay especies que son propias del lugar.
que hay que saber, las especies que están dentro del lugar, de los árboles, el sotobosque, por qué está formado, esto no se podía tocar, porque esto es lo sagrado, nadie le permite mover ni una hoja ahí adentro. Entonces hay que darle instrucciones a los obreros para que, a los albañiles, para que puedan, no había que pisar. Bueno, y acá con la vegetación tenemos, como trabajábamos en ese lugar, nos dieron una lista, si no hay lista hay que investigarlo, hay que identificar especies, esto sirve después para nombrarlas, para darle la información al visitante, las aves, porque también se había hablado de, hay modos de observar aves, entonces a distintas alturas, y si es necesario hacer una estructura, cómo se ve, cómo insertarla de acuerdo a la valoración que han hecho de todo el sitio, para que ustedes vean, existen como 80 especies de aves asociadas a esas especies vegetales que hay. En los usos actuales, esto con métodos, digamos, observacionales, donde uno va a distintas horas, a distintos lugares, de mañana, de tarde, y va viendo cómo usan los lugares. Y así va definiendo cuáles son los lugares de uso que por ahí no tienen equipamiento y sirvieron para armar el equipamiento. Y luego viene la etapa de recomendaciones y la de proyecto. Esto es la etapa de proyecto, donde estas son unas rejas basadas en las amebas. Las amebas las usamos semantizadas en los pisos para solucionar problemas funcionales también. El color verde y rojo también lo usamos para la cartelería. Estos bancos también son productos que ustedes los van a ver ahora en todas las plazas de Tucumán, pues les cuento que es proyecto original del Lillo, ¿sí? Está hecho en 2010. Luego, esos modelos parecen haber sido inspiradores de los modelos que hicieron en las plazas. Esto sale como resultado del estudio del modo de uso de los que usan el lugar, los estudiantes sobre todo, que apoyaban las mochilas, los libros, el mate en el piso y se sentaban en los bordes de los canteros. Bueno, acá le dejamos una especie de mesita para que apoyen esas cosas. Bueno, así se van definiendo los lugares, proyectando. La vegetación no fue tocada, simplemente agregamos algunas flores donde en las entrevistas y en las valoraciones sugerían que haya. No la tocamos. Acá está el uso y cómo se construyeron para solucionar los encuentros de caminería, las rejas, todas las instalaciones se hicieron pinos porque no se podía tocar la vegetación. Esto es símil madera para que no haya mantenimiento, son maderas sintéticas que se trabajan como la madera y dan como resultado, digamos, una percepción similar a que si fuera madera. Se pusieron en marcha las puentes, y por último, y los estanques, ahora está deshabilitado, y por último, les voy a mostrar el antes, que estaba lleno de desniveles, hubo que nivelar todo, el proyecto, enfatizando la direccional, y luego el final, digamos, la obra terminada, la tumba de Lillo, se buscaron flores caras, fuertes, como el naranja y el blanco, porque es un lugar umbroso, quedó así. Bueno, hay pedidos especiales, mire, este era el homenaje al Lillo, donde se ponían las placas, nosotros rescatamos las formas de estelas, se va viendo el paso, ¿no? Ya estoy terminando, ¿no? Sí, se ve. Ya estoy terminando. Bueno, quedaron así, se sacaron de ahí las placas, se las pusieron ahí. Bueno, acá en la fauna del Triásico se puso helechos y cicas revolutas, que son también de la época del Triásico, que tienen que ver con la etapa esta de los dinosaurios. Bueno, este banco pareciera de Burle Marx, pareciera inspirado en Burle Marx, pero en realidad está inspirado en la forma del lugar, que es ese estanque que le llaman estanque de las tortugas, donde hay un sistema, las lagunas del sur tucumana. Esto era el antiguo incinerador que había ahí, que ya había dejado de usarse, y era el único espacio donde se ensanchan los caminos. Y esto que ven atrás, ese tronco, es el árbol caído, que el camino luego lo hicimos pasar por debajo. Bueno, esto queda, ahora lo usan como a cielo abierto. Esta es la terraza de los pájaros, que es el único lugar donde hay un piso diferente, para destacarla, y tiene una forma diferente, elipse con una isla central, y el lugar donde terminan las visitas guiadas, cercano al palomar, y se hicieron unas pequeñas gradas, también sacado de las formas estas, ahora me dijeron que la usan muchísimo, ¿sí? Bueno,
esculturas que se tuvieron que ubicar. Fíjense que esto lo leímos al lugar porque el problema era dónde lo ubicamos. Y a partir de la lectura del lugar y de ese análisis que uno hace de ese jardín histórico, va reconociendo elementos simbólicos. Estas placas también estaban ahí, había una bandera y dijimos, bueno, lo pongamos acá, porque querían ponerlo en otro lado. Lo pusimos ahí y después descubrí que ya había habido un busto en ese lugar, ¿sí? Bueno, este era un lugar que quedaba, lo pusimos, era como la trastienda, digamos. Lo pusimos en marcha y ahí es donde está el árbol caído, donde ahora toman clases y les enseñan cómo funciona un árbol. Y por último, parafraseando las normas de Quito, que seguramente la van a ver en el miércoles que viene, se puede decir que poner en valor un bien histórico o artístico, en este caso el Jardín Botánico Miguel Lillo, fue equivalente a habitarlo en las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resaltaron sus características y permitieron su óptimo aprovechamiento, teniendo en cuenta obviamente las posibilidades y limitaciones locales, ¿no? Y que se trató de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso de revalorización que, lejos de mermar su significación puramente histórica o artística, la acrecentó, pasándola del dominio exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de las mayorías populares. Este concepto implicó una acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar sus lugares y objetos conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características en mérito. Esto logrado siempre en las bases de su identidad. Bueno, no sé si me olvidó algo. Lo que sí les quiero comentar también es que estamos ahora con el ingeniero Lucas haciendo un estudio similar, que ya hemos hecho en varias ocasiones, donde participaron también los docentes de la electiva, en su momento Sofía también, armando, hemos hecho la valoración subjetiva, ahora está por hacer un relevamiento del arboretum de la Facultad de Agronomía y Zootecnia en la Quinta Agronómica, y que tuvo su origen en lo que fue originalmente la zona de arboricultura de la original Escuela de Agricultura y Zacarotengo. Y bueno, eso es. Y muchas gracias y disculpen si me demoré, son las 9. Gracias, Oscar. Bueno, yo creo que estamos ya sobre la hora. No sé si alguien quiere hacer un pequeño comentario porque mucho tiempo ya no tenemos. Pero bueno, yo en principio quería felicitar a todos los expositores de hoy. Han sido muy interesantes las charlas y además, bueno, la apoyatura con imágenes elocuentes que clarificaban la temática, creo bueno, que nos enriqueció muchísimo hoy. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, parece que no. Parece que no. Es tarde. Sí, porque es tarde. Bueno,